Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en esta ocasión en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán. Y es un gusto poder recibir, saludar y desde luego conversar con la diputada Belinda Hurtado Marín, hoy en Voces del Congreso. Diputada, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. No, al contrario, te agradezco a ti, a tu equipo, a este canal tan importante en el Estado de Michoacán y ojalá que haya más espacios como este para precisamente dar a conocer lo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado de Michoacán. Para iniciar esta conversación, diputada, ¿quién es Belinda Hurtado? Bueno, yo me considero una mujer de izquierda, soy una mujer de trabajo y soy del municipio de Ciudad Hidalgo. Yo soy la segunda hija de mis papás, mi familia es mi hermana Esther, que es la mayor, mi hermana Rosy, yo soy la de en medio. Y mis papás son profesores y bueno, toda mi vida he estado en Ciudad Hidalgo y trabajando muy fuerte y aquí estamos. ¿Cómo fue o cómo fueron esos años, si nos centramos en primaria, secundaria, los primeros años, el tema de educación, además, en una familia donde nos compartes que, bueno, tanto mamá como papá, profesores, docentes, ¿cómo transcurrió la vida en el municipio de Hidalgo para después, pues, que nos compartas, ¿no? Cómo se da este contacto en el mundo de la política, pero cómo fueron los primeros años en ese municipio del oriente del estado? Fíjate que mi papá fue el líder estudiantil del 68 en Guanajuato, de todo el estado de Guanajuato. Fue presidente de la Asociación de Alumnos de la Normal de aquí de Michoacán. Y la familia de mi papá han ocupado cargos desde presidentes municipales hasta nacionales en el estado de Guanajuato. En la familia de mi mamá también han tenido algunos cargos, pero pues ellos ocupaban cargos en el partido que antes en el único partido que antes había, entonces... En el Revolucionario Institucional. Así es. Y bueno, cuando estaba yo en la universidad, decidí afiliarme a las filas de un partido de izquierda y sobre todo porque manejaban mucho el tema de los valores del cardenismo. Entonces como que a mí me llamó mucho la atención, yo lo seguía mucho y bueno, pero también desde antes tenía una asociación de jóvenes que hacíamos labor altruista, íbamos a la Ciudad del Niño, íbamos al asilo de ancianos, recaudábamos fondos, en ese momento yo presidía esta asociación y bueno, nos empezó a llamar el ayuntamiento, varias autoridades y ya en la universidad yo decido afiliarme. A mi papá no le pareció, se molestó que porque en ese partido ya había leído yo los estatutos y fui yo sola a afiliarme aquí en el comité estatal en la capital de Morelia y como que les llamé la atención porque el sector de los jóvenes es muy difícil, es muy complicado y me preguntaron el por qué me estaba afiliando y si les podía llevar más jóvenes. Al día siguiente llevé como 2 o 3 combis, cada amigo, cada compañero pues pagó su pasaje y desde ahí empezó y enseguida se viene la campaña de candidato a gobernador del maestro Leonel Godoy Rangel y fue cuando decidí yo apoyar
Y a partir de ese momento, pasando la campaña, me hacen secretaria de los jóvenes en mi municipio. Luego participé siempre ganaba para ser consejera municipal, consejera estatal hasta nacional, y posteriormente después fui asesora de los regidores del Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, después regidora, asesora en el Congreso del Estado de Michoacán. También fui asesora de una asociación que tenía mi hermana de puros regidores, regidoras de izquierda, más de 200 regidores, y bueno, se les daba capacitación cada 15 días, íbamos a distintas dependencias, y bueno, he tenido varios cargos internos políticos, coordinadora de campaña, siempre fui coordinadora de campaña de jóvenes, después de mujeres, y así es como inicié. Y actualmente soy diputada local por el Distrito 12 de Hidalgo, y quiero comentarte que gracias al apoyo de todos los compañeros, de la ciudadanía, de mi familia, en el Distrito de Hidalgo fui la candidata más votada. Eres joven, una figura política joven, pero basándome en este sector poblacional, el tema de la juventud, mencionas hace unos segundos, es complejo a veces el tema de las juventudes, su participación dentro de las actividades sociales, su participación en la política, en diferentes líneas, ¿no?, que podemos colocar a los jóvenes. ¿Cómo ves hoy en día a los jóvenes? ¿Hay un interés para acciones políticas? ¿Hay un interés por parte de la juventud en transformar su realidad? ¿Qué tanto abonan las nuevas tecnologías? ¿Cómo se pueden llegar a hablarle a los jóvenes? Siempre ha hecho falta el tema de los jóvenes. Hoy se está dando el relevo generacional y se está dando con un gobernador joven, con el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Él tiene 40 y tantos años en el Congreso del Estado de Michoacán. Hay varios compañeros diputados jóvenes de todas las bancadas, pero se requiere más la participación en la política, los jóvenes. El tema, y vamos de lleno ya también a este trabajo dentro de la 75ª legislatura, que está integrada por una mayoría de mujeres, ¿no? 25 son quienes integran esta legislatura, ¿no? Se ha calificado como histórico para el Estado de Michoacán. ¿Ha cumplido esas expectativas el tema de género, el tema del trabajo en el interior? ¿Cuál es la visión? Porque eres parte, desde luego, de esta historia. Fíjate que por primera vez en la historia del Congreso del Estado de Michoacán, como bien tú lo dices, somos mayoría mujeres, somos 25 de 40 diputados, y cuando yo las conocí, yo les comentaba que nosotras, las diputadas que hoy estamos en esta 75 legislatura, somos las herederas de muchas mujeres que no pudieron llegar. ¿Por qué no mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, que cuando eran sus tiempos, era un tiempo muy difícil, era un tiempo de hombres donde prácticamente las mujeres no gozaban de derechos? ¿Por qué no mencionar a las mujeres de la independencia, a Leona Vicario, a Gertrudis, también mencionar a las mujeres de la Revolución, a Frida Kahlo, que también luchó por los derechos de las mujeres, y a pesar de su dolor, de su enfermedad, ha sido una mujer muy destacada a nivel mundial? Y nosotras, las diputadas que hoy estamos, no ha sido nada más por nosotras, no ganamos por nosotras nada más. Traemos una historia de todas las mujeres que lucharon, que las mataron, por todas las mujeres que no pudieron llegar. Entonces ha sido muy bueno
que las mujeres hoy somos la mayoría en el Congreso del Estado de Michoacán y estamos trabajando en varias iniciativas. Falta bastante, falta demasiado. Por ejemplo, una de las reformas que he presentado yo es en razón de parentesco. ¿Qué quiere decir? Que el marido, la pareja, el hermano, el hijo, el papá, que mate a su familiar mujer, anteriormente se le calificaba con este delito. Hoy, a esta reforma que yo presenté, es en razón de feminicidio. Son más años de prisión, pero esto sigue sin solucionar. Faltan más propuestas, faltan más reformas para beneficiar a las mujeres y que no esté pasando los feminicidios que tanto nos duelen. En este tema en particular, el tema de las violencias, ¿no?, hacia la mujer, el tema del feminicidio o los feminicidios que desafortunadamente se presentan, que si bien es un trabajo para ustedes que toman decisiones, ¿no?, las iniciativas, las propuestas, reformas, pero ¿qué hace falta en la sociedad? ¿Qué necesitamos transformar? ¿Cómo abonar, ¿no?, de la mano de autoridades, del sector académico, empresarial, los congresos, la sociedad en general? ¿Qué hace falta para hacer esas transformaciones y que los números desafortunados que se presentan en este tema en particular disminuyan? ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos para darle seguimiento a este tema. El día de hoy platicando aquí en Voces del Congreso con la diputada Belinda Hurtado. Pausa y regresamos. Regresamos a Voces del Congreso platicando con la diputada Belinda Hurtado Marín. El tema de las violencias a las mujeres lo ponía sobre la mesa, diputada. ¿Qué necesitamos hacer todas y todos para este tema que lacera a la sociedad? Necesitamos seguir trabajando muchísimo. Créeme que las 25 diputadas lo estamos haciendo, pero falta más. Trabajar en conjunto los 3 niveles de gobierno, pero también con la sociedad y sobre todo desde la familia. ¿Qué hacer, ¿no? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué está pasando en la familia? Las ausencias que la misma dinámica social nos está llevando, es decir, papá, cuando existen las dos figuras, ¿no?, que tienen que salir a trabajar, ¿cómo estamos formando a los niños? La tecnología influye. ¿Qué hacer en lo que tú señalas en el interior del hogar? Sí, falta mucho desde la familia. Son valores, son principios, son costumbres, pero también en los gobiernos municipal, estatal, nacional, políticas públicas, pero que sí se apliquen. Y cada quien desde la trinchera que estemos, hacer nuestro trabajo, hacer nuestra parte. Los municipios tienen tareas complicadas, complejas, son el primer contacto con la sociedad. Así es. Bueno, en mi distrito los presidentes están trabajando muy fuerte. Yo me siento afortunada por estar en el distrito 12, que corresponde no solamente Ciudad Hidalgo, Sinapecuaro, Queréndaro e Irimbo, y ahora con el cambio de la redistritación, en la próxima elección nos tocará Indaparapeo. Y quiero comentarte que el año pasado, el 1 de noviembre, por primera vez en la historia en el municipio de Hidalgo, se celebró la primera sesión solemne del Congreso del Estado de Michoacán. Jamás los diputados habían sesionado en el municipio de Hidalgo, y esto fue gracias al apoyo de todas las diputadas y de todos los diputados. Es una sesión muy difícil. Pueden pasar 100 años más
y a lo mejor no se logra. Al inicio nos votaron a la fracción del PT en contra, no querían que se hiciera esta sesión porque hay varios intereses, sobre todo el tema económico, pero yo creo que el municipio de Ciudad Hidalgo, a través de toda su historia, de sus bellezas naturales, de la belleza de su gente, pues se merecía esta sesión y era con el motivo de que se celebraba los 100 años de elevación al municipio de Villa Hidalgo a Ciudad Hidalgo. Entonces fue una labor muy titánica, muy grande, entre el presidente municipal, una servidora, los diputados del PT, y tuvimos la fortuna de que se le diera esa importancia al municipio de Hidalgo, y precisamente ahí hice un llamado, yo fui la oradora oficial, hice un llamado al gobernador, a toda la ciudadanía. Tenemos el tema del Cutzamala. En ese momento tuvimos en el estado de Michoacán la visita sí, todavía es gobernador del Estado de México, de la Ciudad de México, y celebraron un convenio con nuestro gobernador. Y hay molestia por parte del municipio y de varios municipios del oriente michoacano porque no los tomaron en cuenta, no están dentro de ese acuerdo. Y nada más comentarles que contamos nosotros con la presa de Mata de Pinos, de Pucuato, de Sabaneta. ¿Y en qué consiste? Que todos estos municipios del oriente michoacano aportan agua precisamente al Estado de México y a la Ciudad de México, y no nos tomaron en cuenta. Entonces, desde esa sesión hice ese llamado para que nos tomen en cuenta, pero que también haya una retribución importante al Estado de Michoacán y sobre todo al oriente michoacano. Por cada litro de agua que aporte el Estado de Michoacán, que haya una retribución de 1 centavo. Esto quiere decir que al año serían más de 4,700 millones de pesos. ¿Cuánto podemos hacer en beneficio del oriente michoacano con este recurso? Tenemos el ejemplo claro de lo que pasó en Monterrey, lo que está pasando en otras ciudades, en otros estados. Entonces tenemos que cuidar el agua, pero también tenemos que pensar en toda nuestra gente, cómo ayudarles, cómo aportar. Es un tema vital, ¿no? El tema del agua, esta deuda también histórica con el estado de Michoacán, pero como tú lo destacas en específico en esta zona, el oriente del estado, de estos recursos hídricos, ¿no? El sistema Cutzamala. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, este llamado, esta exigencia que haces desde la máxima tribuna del Estado de Michoacán, ¿qué ha pasado en este sentido? El tomar en cuenta a los pobladores, a las personas que pues día a día están ahí, que también se ve reflejada el tema de una educación ambiental, pero también un deterioro ambiental. ¿Qué ha pasado después de ese llamado? Bueno, los ciudadanos por sí solos también se organizan, se han juntado, han ido a la Ciudad de México, han estado con el gobernador, y bueno, tengo de vecina a una compañera, una amiga diputada, que también por ser del oriente michoacano, pues muy preocupada, pero hasta el momento, en esa petición, en ese llamado, aún no ha habido una contestación. Y no es para uno, es para nuestros bosques, es para el oriente michoacano, es para todo el estado de Michoacán, porque aportamos muchísima agua. El estado de Michoacán aporta mucha agua a la Ciudad de México, al Estado de México. ¿Qué serían ellos sin nuestro hermoso estado de Michoacán? Y bueno, también tenemos el problema del agua, se dicen muchísimas cosas, ha habido muchísimas investigaciones en el tema muy desafortunado de los enfermos renales. Desde que yo fui regidora, era la regidora de salud, vino un científico, el ayuntamiento le pagó en millones de pesos para que hiciera
una investigación y que detectara cuál es el problema que está pasando con los enfermos los enfermos renales, qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, hacia dónde vamos. Y bueno, desafortunadamente él dijo que no había nada. Claro que está pasando algo, y nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pues ya abrió mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, los ciudadanos, pero quiero comentarte que desafortunadamente no es nada más Ciudad Hidalgo, se está ampliando. Aquí en la capital de Michoacán, en Morelia, en Zitácuaro, en Sinapecuaro, ya está habiendo muchísimos casos, se está extendiendo. Entonces yo presenté una iniciativa que consiste en trasplantes del riñón. No sé si sepas que desafortunadamente cuando ya están en esa última etapa, un trasplante del riñón sale mínimo $500,000 hasta más de $1,000,000. Hay familias en Ciudad Hidalgo, sobre todo en la tenencia de San Pedro, familias completas, desde el hijo más chico hasta el papá. Y no hay dinero que alcance para estas enfermedades, entonces debemos de prevenir, pero ya cuando está el problema, ayudar. Y hice esa propuesta, donde se apliquen políticas públicas a este sector, donde se apliquen también programas y que estemos trabajando de lleno, y el trasplante del riñón que sea gratuito. Ayudarles a través del gobierno del estado de Michoacán con eso. Es un tema muy desafortunado, que duele mucho, que lamentamos bastante, y bueno, la Universidad Michoacana también ha realizado varios estudios, pero la verdad, nadie la tiene hasta el momento. ¿Has encontrado eco en estos temas al interior del Congreso, que también en ocasiones es complejo entender las dinámicas en el seno de las legislaturas, pero estos temas que son necesarios para la sociedad, temas relacionados con la educación, temas relacionados con la salud, como es este caso, ¿has encontrado eco? ¿Has encontrado aliadas? ¿Has encontrado aliados en comisión? ¿Qué ha pasado? Sí ha habido el apoyo de la fracción, el apoyo de todos los diputados que pertenecemos al oriente michoacano, y también ha habido preocupación de la Comisión de Salud, pero lo más importante es de que aprueben esta iniciativa y volverla a pasar al Pleno, porque mira, también te quiero comentar de que hice esa propuesta hace muchísimo tiempo y no ha sido aprobada. Pasó a comisiones y no ha sido aprobada, y sin embargo el estado de Michoacán ya está realizando estos trasplantes del riñón de forma gratuita. Entonces todavía no se aprueba, pero el estado de Michoacán ya lo está haciendo. Entonces se trata esto de voluntades y de un apoyo real. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Regresamos para seguir platicando. En esta ocasión, Belinda Hurtado aquí en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán. Hoy platicando con la diputada Belinda Hurtado. Diputada, regresemos al tema del medio ambiente. Mencionabas este trabajo que se tiene que realizar, esta cultura, esta educación en materia ambiental, esta deuda que se tiene también con algunas regiones de la entidad, el tema de la importancia del agua, y podemos ligar el tema desafortunado también de la tala de los árboles, del cambio de uso de suelo. Hay una preocupación también, un interés particular en esos temas. Sí, fíjate que he presentado varias iniciativas, entre ellas está la iniciativa de que deben de existir biocorredores. El gobierno del estado debe de diseñar
vía esto. ¿Y en qué consiste? En que por cada huerta que haya, en esa huerta debe de contar con permisos y todo, pero también debe de contar con un área donde esté plantando pinos, porque ¿qué es lo que está pasando con el aguacate? También presenté una iniciativa que consiste en que haya veda forestal. Bueno, esto no le corresponde al gobierno estatal, le corresponde al gobierno federal. Y sobre todo la presenté para la mariposa monarca. Debemos de cuidar esto hermoso que tenemos de la mariposa monarca, y aunque en la ley establece de que no se debe de talar, sobre todo en esa parte, lo siguen haciendo. Entonces debe de haber sanciones para todos aquellos que no cuiden, que estén talando. Y bueno, desafortunadamente en mi municipio hace 2 años, cuando estábamos en las elecciones, se quemaron más de 2,000 hectáreas. Hay familias que viven solamente de los bosques. Mi papá se dedica a esto y fíjate que se le quemó a él y tenía, no sé, más de 20 años que no había talado, no nada, siempre mi papá está cuidando, pero tan solo un señor se dedica a lo de la brea. Entonces hay muchísimo trabajo para esto, entonces se necesitan más personas así que estén cuidando los bosques, y desde el Congreso tenemos que hacer nuestra parte, desde el gobierno también. Son temas prioritarios, son temas que quizá 50 años atrás no estaban sobre la mesa, pero hoy el tema del medio ambiente, vemos ya las consecuencias, este fenómeno migratorio de la mariposa que ha sufrido ligeros cambios, preocupa, ¿no? Otros ecosistemas, otras cadenas que han modificado, si bien nosotros se ve afectado la humanidad, pero también otros seres vivos, que el impacto que tiene a la naturaleza pues afecta. Así es, debería de ser nuestra prioridad. Lo estamos haciendo en el Congreso, no soy la única que he presentado propuestas de iniciativas en temas de medio ambiente. La preocupación es de varios diputados, sobre todo los de Uruapan, Tarímbaro y el oriente michoacano, pero debemos de reforzar este tema y también es cuestión de voluntad de los mismos ciudadanos. ¿Ves esa voluntad? O también podrías decir que hay poca voluntad de la ciudadanía, o hay sectores, hay grupos muy fuertes que quieren otras cosas, persiguen otros intereses. ¿Cómo lo ves? La mayoría de los ciudadanos sí, y sobre todo en el oriente michoacano, pero nosotros tenemos que estar haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, seguir legislando. Yo creo que la mayoría de mis iniciativas ha sido precisamente del medio ambiente y es en razón a dónde pertenezco. El problema que tratábamos hace un momento de los enfermos renales, entonces se necesita seguir legislando, seguir trabajando en esta materia, y he presentado también propuestas de iniciativas en otros temas, he presentado también reservas. Por ejemplo, te quiero comentar que presenté una iniciativa, también no pasó, no dictaminaron en la comisión, y luego se viene la ley de movilidad. Entonces ahí me vi obligada a presentar una reserva. ¿Y en qué consiste? En que todos los adultos mayores, los estudiantes, profesores, personas con alguna discapacidad tengan derecho del 10 al 50% de descuento en las combis, en los microbuses, en todo el transporte, y esto es para beneficiar a los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, como te comentaba, he presentado varias iniciativas, varias reservas en diferentes temas. El tema de la ley de movilidad es nuevo y era necesario para
para Michoacán y fue la única reserva que los diputados aprobaron. Presentaron más reservas y fue la única. Entonces, es una reserva que ya se aplicó, fue aprobada, ahora se debe de aplicar. En ese sentido, el tema de un desarrollo, el tema de la movilidad, ¿dónde radica la prioridad en el tema del peatón, pero un desarrollo también el equilibrado, sustentado, ¿no?, de la mano del cuidado del medio ambiente, de generar mejores condiciones, en este caso para ciertos sectores de la población, los adultos mayores? Pareciera, lo que hemos platicado, que bueno, todo nos lleva, o todo está hilado, ¿no? El tema del medio ambiente con un desarrollo equilibrado, con el tema de la salud. En este sentido, debe de haber una planeación, hay un trabajo también en conjunto o coordinado con algunos secretarios de la administración actual. En el caso de este tema de movilidad, ¿tú ves un crecimiento ordenado, planeado, proyectado? No la había. A partir de los trabajos que estuvo haciendo pues esta comisión en el Congreso y con el coordinador de Cocorra, ya la empieza a ver. Trabajaron muchísimo, hicieron varios foros en todo el estado de Michoacán, en el oriente michoacano, en la meseta purépecha, en Lázaro Cárdenas, en Morelia, pues en varias regiones. Entonces, ya la empieza a ver, pero no la había. Entonces, cada quien pone su granito de arena y bueno, yo me siento muy contenta del apoyo de los diputados, no hacia mi persona, hacia todos estos sectores que lo necesitan, y que quede muy claro, no es perjudicar al bolsillo de todos los transportistas, no, esto le corresponde al gobierno. O sea, este descuento, ¿cómo van a captar, cómo van a tener este recurso los transportistas? Pues es a través del gobierno del estado de Michoacán. En esta reserva que presenté es muy clara y es obligatoria. Es decir, el gobierno del estado apoya ese porcentaje. Así es. ¿O cómo es la dinámica? Así es. En la ley ya quedó así. Es un tema obligatorio, pero no es de que este descuento, ¿de dónde lo va a sacar el transportista? Es a través del gobierno del estado. No es perjudicar los bolsillos del ciudadano ni del transportista. Debe de buscar las formas, los mecanismos, el gobierno del estado de Michoacán, y no es algo nuevo, no es algo que yo estoy inventando. Ya lleva bastante tiempo en Jalisco, en otros estados que lo están haciendo. Entonces faltaba aquí en el estado de Michoacán. ¿Te gusta recorrer tu distrito? ¿Te gusta tener este contacto con la ciudadanía en tu municipio? ¿Lo haces? Sí. ¿Qué te dicen? Pues mira, los compañeros, la gente muy contenta porque no se venía acostumbrando esto. No sé si en los demás distritos, pero en mi distrito los diputados anteriormente no estaban con esta cercanía a la ciudadanía, y a mí me gusta más estar con mi gente, estar en mi distrito, que hasta en el mismo Congreso he recorrido prácticamente la mayoría de las escuelas, en Sinapecuaro, en Ciudad Hidalgo, en Queréndaro, en Irimbo. He estado en todas las tenencias, he realizado, tan solo este año, he realizado en mi distrito 2 foros de infancias felices, en el Teatro del Pueblo de Ciudad Hidalgo y en el Teatro de Sinapecuaro. También realicé, esto nunca se había hecho, el 8 de marzo, también foros, pero tenencia por tenencia, y en las colonias más grandes de Ciudad Hidalgo, también en Sinapecuaro, y terminé con un foro
aquí en el Congreso del Estado de Michoacán, y estoy muy cercana a la gente, se requiere, se necesita. A nosotros como diputados, tú lo sabes, ¿qué es lo único que nos corresponde? Solamente una cosa, legislar. Pero bueno, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí por mi gente, con la fuerza de mi gente, y yo me siento más tranquila cuando más camino. Y tan solo ahorita que pasaron todas las clausuras en el municipio de Hidalgo. Fuiste madrina, ¿no? Sí, más de 2,000 jóvenes tan solo en el municipio de Hidalgo, con todas las preparatorias, sobre todo las más grandes, y fíjate que también he estado muy de cerca con el magisterio. También hice un foro ahorita en el mes de mayo aquí en el Congreso del Estado de Michoacán, pero en mi distrito, en mi municipio, en una forma de agradecimiento, en el salón más grande de Ciudad Hidalgo, les realicé un convivio, una comida, y bueno, muchísimos maestros. Es un sector muy difícil, no fue a través de los sindicatos, simplemente fue la convocatoria directa de mi parte, y bueno, me sentí muy contenta de que acudieran a esta invitación todos los maestros, me acompañó también mi mamá, y estoy trabajando muy fuerte en mi distrito, pero es con la gente, y he hecho varias actividades, muy independientemente del 6 de enero, que es tenencia por tenencia, de estar con los niños, el 30 de abril, el 10 de mayo, se hacen varias actividades, y aparte de que tengo mi casa de enlace, y bueno, ahí se le da atención a toda la ciudadanía. Dices la importancia, no la importancia, sino la prioridad o lo que realiza un diputado o una diputada es legislar. Ese es el deber de los legisladores, pero también se convierten en grandes gestores, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, regresamos para platicar sobre el tema. Me llama la atención el tema de las niñas, de los niños, las infancias. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué hay en este momento para ellos? Y bueno, también a esta dinámica que hacemos en Voces del Congreso de compartir alguna palabra y que pues nos digas algo que pasa por tu mente. Después de la pausa, aquí en Voces del Congreso, platicando con la diputada Belinda Hurtado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Belinda Hurtado. En este último bloque hablaremos de retos, de desafíos, ¿no?, en diferentes líneas, ¿no?, en estatal, nacional. Está también el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está muy ligado al tema de los congresos del Estado, foros de participación. Pero me gustaría que nos compartas estas reflexiones que tienen que ver con las infancias, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las infancias, de las niñas, de los niños del oriente, de tu distrito? ¿Cómo los ves? ¿Qué se está generando desde el Congreso del Estado para generar diferentes condiciones de vida, reforzar lo que se está haciendo bien? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para tema de niñas y niños? Fíjate que en este año una compañera diputada presentó una propuesta para que se hiciera la creación de la Comisión de la Niñez. Entonces, curiosamente, ahora a mí me tocaba realizar el Parlamento Infantil, que yo sí lo he realizado. Hubo desde el primer año, el segundo año, y ahora me tocó precisamente trabajar con la Comisión de la Niñez. Fue mejor, pero desde el primer Parlamento Infantil fue muy incluyente. Metí yo, por ejemplo, la escolta de niños indígenas. Jamás había entrado una escolta de niños indígenas al pleno del Congreso. Hubo niños con alguna discapacidad, hubo niños
indígenas, y la mayoría de ese parlamento infantil eran niñas. Entonces llamó muchísimo la atención una niña de Apatzingán por su propuesta, por su forma de hablar, y se hizo hasta viral, millones de reproducciones y todo. Y en este segundo año me tocó realizarlo con la Comisión de la Niñez, con la diputada Adriana, y bueno, nos ponen también ellos el ejemplo. También fue un parlamento muy incluyente, pero ahora que yo realicé, con ese objetivo, con esa finalidad, realicé los foros de infancias felices, era con motivo del 30 de abril. Independientemente de que estuve tenencia por tenencia realizando eventos, llevándoles payasitos, sorpresas, pero hice estos foros porque, ¿qué crees? Desafortunadamente, cuando he hecho estos recorridos en las escuelas, me encuentro que los niños en su mayoría no conocen de sus derechos. Entonces, con este objetivo se hizo, y bueno, también se les explicó que no se les debe de tocar y en dónde no. Y tuve apoyo del gobierno del estado de Michoacán. Me estuvieron acompañando de CIPINA, la subsecretaria de Derechos Humanos. Cada una de ellas estuvo dando ponencias y bueno, expertos en la materia. Yo pensé que los niños no iban a aguantar. Tan solo en el municipio de Hidalgo estaban más de 1,500 niños y aguantaron. Es más, nos pedían estar más tiempo. Entonces es necesario que estos foros de infancias felices se estén realizando no solamente en Hidalgo, en Sinapecuaro, sino en todo el estado de Michoacán. Y en próximos días, con motivo del Día de la Juventud, ahora voy a estar haciendo foros, pero escuela por escuela, pero para jóvenes. Entonces estoy muy de cerca, estoy trabajando para la ciudadanía. Hablábamos, o lo mencionaba al inicio del espacio, lo platicamos en el corte, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos para esta legislatura? ¿Cuáles son los desafíos desde luego, desde tu óptica, que tiene esta 75 legislatura? Son muchísimos, pero la prioridad y el más importante en este momento es lo que nos mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la Ley de Educación. ¿En qué consiste? Que debemos de hacer consultas en los pueblos indígenas, en los pueblos afromexicanos, que están sobre todo en Lázaro Cárdenas, en Aquila, y a personas con alguna discapacidad. Entonces ya se nos venció el plazo. ¿Y por qué también es muy importante? Porque por primera vez, si no se cumple, puede haber desacato para los diputados. ¿Qué quiere decir? Nos pueden quitar de diputados. Entonces, a partir de este momento, para todo se requiere hacer consulta. Así lo mandata la Suprema Corte de Justicia, y me refiero para todo en temas indígenas, en temas de educación, en temas de discapacidad. Entonces, esto sí, no solamente nos rebasó al Congreso del Estado de Michoacán, sino cada uno de los congresos de los diferentes estados, y también rebasó al Congreso de la Unión. No estábamos preparados. Bueno, te iba a preguntar eso, si está o no está preparado para realizarlo. Responde, no se está preparado para realizar estas cosas. Ya nos rebasó esto, y aunque ya ha pasado tiempo, ya nos rebasó. Y mira, además de que soy del PT, también cabe resaltar que el PT en el Congreso del Estado de Michoacán, en el Congreso de la Unión, fueron los únicos que dijeron que se tenía que hacer consulta. Fueron los únicos. Y todos los demás diputados en las anteriores legislaturas, en la anterior, tanto en el Congreso del Estado de Michoacán como en el Congreso de la Unión, no quisieron apoyar. Lo tomaron de que es un tema del PT, y los únicos que lo dijeron fue los diputados del PT.
y hoy nos encontramos con esto. Entonces fue esta reforma que hicieron a la ley, se le hizo muy fácil dar instrucciones a Silvano, al Congreso, porque eso fue lo que pasó. Y en el Congreso de la Unión también. Entonces ahora hay una corresponsabilidad. ¿Quién lo saca? No lo sé. No ha habido ahorita un Congreso que lo ha sacado. Ya se vencieron los plazos. Ahora pedimos ampliación. Hay la disponibilidad apenas hasta ahora del Congreso. Y bueno, no queremos cometer los mismos errores que la anterior legislatura. Pero es muy grave lo que está pasando, más allá del tema del desacato, sino que en las anteriores legislaturas no fueron incluyentes en la ley de educación. Y otro de los grandes desafíos es pues el Poder Judicial. Yo creo que tenemos que hacer una reforma a fondo, porque desafortunadamente existen muchas leyes, existen muchos artículos, pero en el Poder Judicial, cuando es un tema de la mujer, no es bien aplicado. Entonces tenemos que meternos en eso, y si te checas son puras reformas, y lo mejor, el mayor reto, es de que haya ya una asamblea constituyente. Necesitamos una nueva constitución en el estado de Michoacán. Ese sería un gran reto, y de forma interna, en el Congreso del Estado, pues temas de corrupción, temas de transparencia. Nosotros somos los primeros que deberíamos de dar el ejemplo. También está el tema de seguridad, que siempre estamos teniendo problemas. El Congreso es la casa del pueblo, es la casa de todos los ciudadanos, y resulta que cuando llegan los ciudadanos, cuando llegan a buscar a Belinda, no los dejan pasar. Está cerrada la puerta. Solamente si uno da la autorización. El Congreso debería de ser un Congreso de puertas abiertas, y yo creo que cuando se inicie el tercer periodo sí voy a estar subiendo a tribuna, porque es muy repetitivo. Yo no digo de que no se tomen precauciones, pero me molesta a mí que estén las puertas cerradas o que nada más esté una abierta. Se debe de abrir. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Por qué temer? ¿Cuál es la preocupación? Y bueno, el tema de transparencia es muy delicado en el Congreso, el tema de la corrupción es muy desafortunado. Entonces, esos son los grandes retos. Hay muchos más, pero para mí son los principales. Vaya desafío. Muchísimas gracias por compartir. Para ir cerrando, diputada, esta conversación aquí en Voces del Congreso, lo platicaba contigo en el corte, te externo una serie de palabras y que nos compartas lo que pase por tu mente. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Mujeres. Fuertes, poder. Michoacán. Michoacán es el alma de México. Hidalgo. Un lugar de grandes oportunidades. Es único, es hermoso. Niños y jóvenes. El futuro de México. México. Único, el mejor. Congreso. Legislar. Salud. Prioridad. Medio ambiente. Vida. Diputada, ¿algo más que quisieras compartir en este espacio? Ya nos platicabas este trabajo que tienes o que has hecho en el interior de esta legislatura histórica, de los grandes desafíos, y vaya, me quedo con temas interesantes en este sentido, pero algo más que quisieras compartir en este espacio público. Claro que sí, como te comentaba al inicio, he ocupado diferentes cargos en mi trayectoria política y nunca había visto lo que hoy está pasando en Michoacán. Hay una coordinación plena en todos los niveles de gobierno con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestro
gobernador que le ha tocado un gran reto, pero es un hombre muy fuerte, muy inteligente, que está saliendo adelante, y hay plena coordinación entre el Congreso del Estado con nuestro gobernador, con nuestros presidentes. Hoy tenemos un gobernador 100% municipalista, y eso está ayudando a mejorar las condiciones de Michoacán en beneficio de todas las michoacanas y michoacanos, porque sí nos dejaron un estado destrozado y estamos trabajando para que sea mejor. Diputada, te agradezco mucho estos minutos para Voces del Congreso. Ojalá puedan mantener una comunicación y, bueno, en nombre de toda la producción, agradecerte tu presencia en esta ocasión. Gracias. No, a ustedes, y muchísimas felicidades. Y gracias a usted por acompañarnos. Le esperamos, tenemos una cita aquí en Voces del Congreso. Le invitamos desde luego a dejar sus comentarios a través de las redes sociales. A nombre de toda la producción agradecemos su atención. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó